Ahora vamos a dedicarnos a hacer nuestro primer modelo en RFM 6. Obviamente estamos hablando de un modelo bastante básico, bastante pequeño, pero que nos va a ayudar a poder hacer o entender un poco más de cómo trabaja el software RFM 6 para el análisis y diseño de estructuras. Entonces, vamos a la parte del navegador de datos, que está por este lado, en el navegador de datos, que es muy importante, y vamos a desglosar todo esto de acá. Aquí vemos que tenemos una lista de todo lo que contiene el navegador de datos. Por ejemplo, objetos básicos que ya hemos analizado. Aquí aparecen los materiales, las secciones, los espesores. Entonces vamos a empezar a crear en ese mismo orden. Vamos a crear primeramente los materiales de todos los materiales que usemos en nuestra estructura. O sea, de concreto, de acero, de aluminio, de vidrio, de madera. Vamos a empezar a crearlos desde acá. Luego las secciones, luego los espesores y luego vamos a empezar a dibujar todos los elementos que van a requerir en nuestra estructura. Lo podemos hacer de dos maneras. La primera es ir justamente acá, objetos básicos, a ir a definir el material desde acá, un clic derecho, podemos hacer clic derecho e ir a nuevo material. Ir a nuevo material y se nos abre de acá esta ventana que nos va a permitir definir o importar un nuevo material. Yo lo voy a cerrar por ahora, ya que esa misma acción lo podemos hacer de este otro lado. Por ejemplo, si vamos a la opción de insertar, vamos a objetos básicos y vemos que aquí tenemos exactamente lo mismo. Tenemos materiales, secciones. ¿No? En este botón de insertar está exactamente lo mismo que acá. ¿No? En insertar están los objetos básicos que corresponden a esta carpetita. ¿No? Y en esta carpeta, bueno, tenemos pues precisamente materiales, secciones, espesores, nudos, líneas y tal cual todo como el anterior. Si vamos a materiales, nuevamente nos aparece lo mismo y nos dice cuadro de diálogo. Hacemos clic ahí, vemos que nos lleva exactamente al mismo lugar, que es esta ventana que nos va a permitir generar, crear o importar materiales que nosotros estemos necesitando. Por lo general, yo lo hago directamente desde acá, ya que está todo, bueno, de una manera más bonita, ¿no? Que es una forma más ordenada. Entonces vamos a ir acá, clic derecho, y vamos a nuevo material. Estando acá, nosotros vamos a poder colocar el nombre de nuestro material, vamos a poder colocar el módulo de elasticidad, fíjate que en este caso ya se encuentra en kilos y centímetros cuadrados, el módulo de elasticidad para corte, que igual está en kilos y centímetros cuadrados, porque eso hemos configurado nosotros, y el coeficiente de Poisson también lo podemos colocar. Aunque en este caso el coeficiente de Poisson se está calculando en función de el módulo de elasticidad y el módulo de elasticidad, pero para corte, ¿no? Entonces se calcula de esa forma desde la mecánica de materiales. Pero también somos libres de poder colocarlo por ahí. Lo propio aquí tenemos el peso específico y la densidad, ¿no? El peso específico es la fuerza por unidad de volumen y la densidad pues es la masa por unidad de volumen, es decir, la densidad no está multiplicado por la gravedad, nada más, ¿no? Y aquí tenemos el coeficiente de dilatación térmica. Sin embargo, podemos crear el material directamente desde acá, no colocando esos valores ahí. Pero, como inicialmente, vamos a cesar esto, este proyecto, si hago clic derecho, por acá clic derecho y puedo ir clic derecho sobre el nombre que es primer modelo.rf6. Aquí aparece la opción de datos básicos, que es donde habíamos configurado inicialmente. Y en la parte de normas 1 hemos colocado la parte del ACE, ¿no? La parte del ACE. En normas 2 bueno, no había nada todavía, pero ya hemos colocado una primera normativa, ¿no? Que era la ACE. Entonces, eso nos va a servir para hacer las cargas, pero también nosotros podemos usar las normas para poder crear los materiales. De hecho, si hacemos clic derecho por acá, nuevamente, vemos que aquí tenemos más opciones. La parte de unidades decimales, la que ya hemos visto, también está acá, ¿no? Podemos hacer la misma acción desde acá que desde ir a opciones y propiedades acá. Y unidades decimales, es lo mismo. Entonces vamos a ir a objetos básicos, materiales, nuevo material. Y más bien nosotros ahora, como queremos hacer todo con norma, pues vamos a elegir también una norma de la cual vamos a directamente importar los materiales. Es decir, los materiales que vamos a usar, como el concreto, ya están normados. Entonces podemos colocarlo manualmente acá
o podemos importarlo. En este caso, para poder importar, siempre va a haber un librito. Este librito que indica es el símbolo para normativa. Entonces, este librito aparece en varios lugares. Aparece aquí en materiales, aparece en secciones, aparece en espesores. Bueno, en todo lugar van a ver que hay un librito. Y ese librito lo que lleva es a importar. Entonces, importar desde la biblioteca. Entonces, vamos a hacer clic acá. Entonces, se abre esta segunda ventana donde tenemos un montón de normas. En este caso, vamos a escoger acá de región, que es el primer apartado. Bueno, por ahora aquí tenemos todas las normativas, pero no son todas las que vamos a usar. Tenemos que escoger una de ellas. Entonces vamos a ir filtrando. Aquí están todas las normas que tiene el RFM6. Entonces vamos a escoger, primeramente, la región de donde queramos nosotros sacar la normativa. En este caso tenemos Alemania, Australia, Brasil. Yo voy a ir para la parte de Estados Unidos, porque de ahí vamos a sacar la norma americana. Hacemos clic ahí y esto vamos a ver que poco a poco se va a empezar a reducir. Ahora, ¿qué tipo de material queremos crear? En este caso, pues tenemos hormigón, acero, madera, aluminio, lámina, metal, etc. Entonces vamos a escoger nosotros por ahora hormigón, que es el que nos va a interesar. Entonces ya vemos que de los Estados Unidos, para un material de hormigón tenemos todas estas normativas. Ya se va filtrando poco a poco. Ahora, en subtipo de material vamos a escoger simplemente hormigón. Es decir, de hormigón, pues hay dos tipos, ¿no? El hormigón aligerado y el hormigón normal. En este caso, aquí escogeríamos cuál de ellos, el hormigón ligero o el hormigón normal. En este caso seleccionamos el hormigón normal. Ahí está. Y en norma ya podemos, bueno, ya se ha filtrado más. Aquí apenas nos queda pues estas tres opciones. En este caso vamos a sacar del código ACI, ¿no? Porque en los primeros capítulos del código ACI trata precisamente pues algunos materiales que podemos usar en construcción. Bueno, podemos seguir escogiendo más acá, pero ya no es necesario, porque aquí ya tenemos los materiales para el código ACI 318-19, pues tenemos estos concretos ya predefinidos por normativa, ¿no? Aquí podemos seguir filtrando más, pero vemos que ya no se puede filtrar más, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos llegado al límite. En cambio, hay normativas de otros países, bueno, que tienen más divisiones, entonces se puede filtrar pues mucho más. En este caso, ya hemos llegado al límite. Y tenemos aquí los concretos más comunes o los más utilizados, que es el de 400 PSI, 280 kg fuerza centímetro cuadrado, y de 300 PSI, 210 kg fuerza centímetro cuadrado. En este caso, usaremos uno de los más comunes, que es el concreto de 4000 PSI o 280 kg fuerza centímetro cuadrado. Hacemos clic marcando el de ahí, que se quede marcadito, y damos clic en aceptar. Entonces ahora vemos que se ha colocado automáticamente el módulo de elasticidad para corte, el módulo de Poisson o Poisson. Las densidades y pesos específicos ya están por acá, ¿no? Ahí está. Si vamos a valores de material, aquí podemos ver lo mismo. Podemos ver exactamente lo mismo que tenemos por ahí. Ahí está. Entonces, ahora vamos a colocar un comentario. Voy a intentar abrir para este lado. Aquí abajo tenemos una barra que podemos desplazar con el clic sostenido, que nos da el dato de material. No dice 1 porque es el primer material creado, concreto F'(C) 4000 PSI, que es el nombre con el que está. Al lado dice isótropo, que es el comportamiento de este material, ¿no es cierto? Isótropo quiere decir que en todas las direcciones se comporta de la misma manera. Y estamos en el rango elástico lineal, ¿no? Ahí está. Entonces, pero como algunos probablemente no ubiquen bien la nomenclatura americana, que es de 4000 PSI, podemos colocar un comentario. En este caso, voy a colocar acá en el comentario FC, F'(C), 280 kg fuerza centímetro cuadrado. Es un comentario. Es un comentario. Ahora, si yo quisiera modificar uno de estos valores, por ejemplo, el módulo de elasticidad, de corte, el de Poisson o los pesos específicos, ¿cierto? Si lo hacemos ahí tal cual, vemos que no se nos habilita la opción de poder editar esos números. Entonces, necesariamente vamos a tener que hacer clic en esta opción que dice material definido por el usuario. Hacemos clic acá y ahora sí, el cursor ya nos permite colocar un nuevo valor. Podemos cambiar esta acá. Por ejemplo, lo que sí nos interesaría cambiar podría ser el peso específico y la densidad.
¿no? Porque esto podemos sacarlo del laboratorio, probablemente sea unos 2.4 toneladas fuerza por metro, y lo podemos cambiar desde ahí. Ahora, si es que nosotros queremos usar alguna normativa extranjera, que ya no sea la americana nuevamente, podemos habilitar con este botón de acá y poder hacer algunos cambios. Por ejemplo, en el módulo de elasticidad podemos cambiarlo acá, teniendo en cuenta siempre la unidad en la que estamos trabajando, en este caso en kilogramo fuerza centímetro cuadrado, y también lo demás, ¿no? Pero en este caso no vamos a modificar ninguno, así que, bueno, por más que esté activado o no, el valor es el mismo, así que vamos a dar clic en aplicar y luego en aceptar. Ahí está. En valores de material, lo propio, tenemos acá los que ya hemos visto, solamente que aparece, bueno, de una manera más desglosada, es lo mismo que está acá de los datos principales, solo que aquí está un poco más desglosado. Y también podemos entrar en la parte de modificador de la rigidez. Sin embargo, esto no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Damos clic en aplicar y luego clic en aceptar. Entonces ahora, cuando ya hemos creado el primer material, vemos que al lado del icono de material aparece una flechita. Eso indica que, bueno, que ya hay algo que se está ocultando. Entonces aquí vemos que se está colocando nuestro primer material. Es que yo expando esto, voy a ver que acá aparece ahora el comentario. El comentario aparece siempre en la parte final, ¿no? Nos da todos los datos de material. Concreto, F'(C) 4000 psi, isótropo, elástico lineal y, bueno, el comentario que hemos colocado, en este caso F'(C) 280 kilogramo fuerza centímetro cuadrado. Ahí está. Y luego lo podemos ir ocultando, ¿no? Ahí está, ocultando y ya está. Ahora vamos a crear nuestras secciones. Entonces, para eso, nuevamente, podemos hacer clic sobre acá y decir nueva sección, ¿no? Y bueno, antes de pasar a la sección, en materiales ya tenemos más opciones habilitadas. Podemos editar desde acá mismo con clic derecho, hacer la edición de material, nuevo material, ir a la tabla. La tabla es esta que está aquí abajo. Esta es la tabla, enseguida vamos a verla. Podemos hacer algunas cosas más, ¿no? Pero lo más importante pues sería la edición y creación del material. Ahí está. Vamos a minimizar esto. Vamos a ir a la parte de secciones, clic derecho y nueva sección, o ir a insertar, objetos básicos, secciones y cuadro de diálogo. Es exactamente lo mismo. Hacemos clic derecho y se nos abre esta ventana emergente que tenemos pues por ahí. Voy a tratar de hacerlo más pequeño. Bueno, no se puede todavía. Ahí está. Entonces, tenemos esa ventana, o lo podemos hacer desde acá también, clic derecho y nueva sección. Nos va a llevar exactamente al mismo lugar. Entonces, aquí vamos a aprender a crear las secciones que vamos a estar utilizando para nuestros modelos. Entonces, para poder crear las secciones, nos ubicamos en acá, clic derecho y damos clic en nueva sección. Estando en nueva sección, tenemos acá esta ventana emergente. En la parte izquierda aparece la lista de todas las secciones que tenemos creadas, ¿no? Aquí es el nombre de nuestra sección. Y bueno, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a ir a usar bueno, en la primera parte se encuentran los datos principales de nuestra sección. Por ejemplo, el área de la sección, ¿no es cierto? El alto, si es un rectángulo, pues la altura y la base, etcétera, va a estar por este lado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos también el cálculo del momento de inercia, ¿no? La inercia en X, la inercia en Z también. Tenemos ahí lo que es el cálculo de las inercias, ¿no? Pues todo va a estar acá. El resumen de nuestra sección, porque esta sección, fíjate que es por defecto, nos aparece una sección rectangular. Una sección rectangular que está acá, en la parte derecha. Ahora, en esta segunda ventana es donde yo realmente defino cómo va a ser mi sección. En este caso, fíjate que estamos trabajando con una sección rectangular. Obviamente no siempre va a ser rectangular, ¿no? Aquí tenemos la parte de valores de la sección. Bueno, en este caso de paramétrica maciza, en esta pestaña de acá, vemos que tenemos dos opciones, B y H, que es la base y la altura de la sección, en este caso rectangular. Pero enseguida, cuando cambiemos de forma, obviamente nos va a pedir más parámetros. Si es una forma triangular, pues nos va a pedir
las dimensiones de los lados. Si es una forma circular, nos va a pedir, en vez de VIH, nos va a pedir el diámetro o el radio. Si es una forma L, lo propio, nos va a pedir las dimensiones de esa figura en forma de L. Entonces, todo va a depender de qué tipo de sección estamos analizando. En este caso, por defecto, aparece una sección rectangular. En valores de la sección aparece un resumen de todos los cálculos que se puede hacer en base únicamente a la sección. Por ejemplo, tenemos pues el área de la sección. En este caso, como es 100 por 50, pues nos va a salir 5.000 centímetros cuadrados de área. El aumento de inercia respecto al eje Y se calcula automáticamente para esa sección. Con respecto al eje Z se calcula automáticamente con esa sección. Aquí tenemos cuál es el eje X y cuál es cuál es el eje Y y cuál es el eje Z. Aquí está. Tenemos los radios de giros, etcétera. Todo lo que se puede calcular en base a la geometría, pues va a estar en este lugar de valores de la sección. Luego, en puntos, tenemos las coordenadas de los puntos que definen esa sección. En este caso, como tenemos 4 puntos, porque es un rectángulo, tiene 4 esquinas, 4 puntos, entonces va a estar aquí las coordenadas con respecto a ese eje Y y a ese eje Z. Del punto 1, pues tenemos sus coordenadas en Y menos 25 y en Z menos 50. El punto 1 pues es este de acá, ¿no? Ahí está. Del punto 2 lo propio. Del punto 3 lo propio sus coordenadas. Ahí está. Luego, aquí en el apartado de líneas, pues justamente nos da las líneas que definen el perímetro de nuestra sección. La línea 1 es esa de ahí. La línea 2 es la de abajo. Fíjate cómo se cambia en color a rojo. La línea 3 es la de acá y la línea 4. No, nos dice que se define con el punto 2 y el 4. La línea 2 se define con el punto 4 y 3. La línea 3 se define con el punto 3 y 1. Y la línea 4 con el punto 1 y 2. Nos da aquí también la longitud de cada una de esas líneas que forman nuestro perímetro. Luego tenemos aquí las partes, ¿no? En este caso, bueno, como es un rectángulo, pues va a ser una sola parte, entonces no hay ningún problema. No, aquí nos va a mostrar más partes. Bueno, si esta figura fuera más compuesta, si fuera una figura compuesta, bueno, nos mostraría más partes, pero como es una sola figura, entonces pues la parte es una sola. Y ahora tenemos aquí los puntos de tensión, y esto es algo realmente muy importante. Quiero que esta es la parte, digamos, especial que tiene este software en cuanto a otros. Aquí está el punto 1, aquí está el punto 2, aquí está el punto 3, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, bueno, el punto 4, el punto 5 que está en el centroide, el punto 6 a la derecha, el punto 7 acá, el punto 8 y finalmente el punto 9. Para este caso, el software ha calculado 9 puntos, digamos, importantes. Y aquí tenemos las coordenadas para cada uno de esos puntos que están ahí. Las coordenadas para cada uno de esos puntos. Ahora, vamos a ir a esta opción de tensiones unitarias. Tenemos acá tensiones unitarias. En este caso, tenemos acá sigma X, nos dice. En este caso, las tensiones unitarias son las tensiones que podemos observar en cada uno de esos puntos cuando colocamos una unidad de esfuerzo. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo una sección acá, rectangular, de esta manera. Ahí está mi sección rectangular. Obviamente para allá continúa un poco más. Pero ya acá le añado un momento flector. Por ejemplo, un momento flector de esta manera, ¿no? Tal que ese momento tenga una unidad. En este caso puede ser una tonelada de fuerza por metro, 1 kilonewton por metro. Aquí, de hecho, nosotros hemos configurado cuál va a ser la unidad unitaria, ¿no? La tensión unitaria, hemos configurado nosotros. Entonces, en base a esa tensión, a ese esfuerzo, momento, fuerza unitaria que nosotros coloquemos, pues se va a empezar a calcular cuánto es los esfuerzos en cada uno de esos puntos. Ahí, por este lado, ¿no es cierto? Ahora, si coloco un momento en otra dirección, por ejemplo, en esta de acá, en ese sentido, por ejemplo, ¿cierto? Entonces igual se va a empezar a producir tensiones, ¿no? Y eso lo podemos ver acá. Por ejemplo, aquí tenemos esa tensión, ¿no? Si analizamos sigma X con un momento unitario, vemos que en la parte superior tenemos un momento de un esfuerzo de 1.2. En este caso, pues sería kilogramo fuerza centímetro cuadrado, el esfuerzo. El esfuerzo en X, bueno, nuevamente aquí está nuestra sección,
Aquí está el momento que estamos colocando. Ahí está. Entonces, en esta sección, obviamente, bueno, se va a estar pues comprimiendo. Entonces va a estar ahí una tensión, en este caso de 1.2. En esta parte de acá, lo propio, puede ser en tracción o compresión, no importa, eso por ahora no nos interesa, pero sí aquí podemos ver el diagrama de esfuerzos, ¿no es cierto? El diagrama de esfuerzos. En la parte roja dice que estamos con 1.2 y aquí abajo con menos 1.2, ¿no? Ahí está. Lo propio, podemos ir analizando más de las tensiones unitarias. Tenemos aquí en base al momento en Y, en base al momento en Z. Vemos que en este caso el momento en Z pues sería al revés, ¿no es cierto? Que puede ser el momento pues de esta manera. Entonces una zona va a estar traccionando y en otra va a estar comprimiendo. Bueno, de esa manera podemos ir viendo más y más cosas de las tensiones unitarias. Tenemos la tensión por corte, ¿cierto? Una tensión por corte. Y bueno, si es que analizamos, aquí tenemos otra más, ¿no? Que son tensiones, bueno, que nosotros probablemente ni siquiera conozcamos, pero el software nos da cuántas son las tensiones, el valor de tensiones en base a una unidad de fuerza, una unidad de momento o una unidad de fuerza por corte. Ahí está. Por ejemplo, vamos a ir más acá. Con esto podemos ir recorriendo. Vamos a ir a la de acá. Claramente que en la parte central, como es un momento de esta manera, ¿cierto? Entonces en la parte central, en el eje neutro no debería haber tensión. O sea, en la zona verde, como está el eje neutro por ahí, entonces no debería haber tensión. Debe estar en un estado ni compresión ni de tracción. Entonces justamente vemos acá que en la zona verde va a haber una parte en donde no va a haber ni compresión ni tracción. Entonces entendemos que realmente estamos calculando las tensiones unitarias. Y finalmente podemos ver acá la malla de los elementos finitos, más que todo cuando hagamos un análisis por elementos sólidos, ¿no? Entonces esto va a ser más útil cuando hagamos los elementos sólidos. Aquí tenemos su discretización de la malla de los elementos finitos, pero repito, esto se refleja mejor cuando hagamos el análisis por elementos sólidos. Entonces, ahora, ya hemos visto cómo son los datos principales, los requerimientos, que es B y H, dependiendo si es rectangular, triangular, circular, en forma de L o en forma de T. Y bueno, los valores de la sección, los puntos, las líneas, las partes, los puntos de tensión. Pero obviamente esto es para una sección rectangular. En esta parte de acá podemos ir cambiando con las diferentes figuras. Por ejemplo, aquí tenemos una rectangular, pero con bordes. Ahora, si es que voy a paramétrica maciza, aquí me pide base, la altura y el radio de ese borde. Si selecciono acá el cuadrado, obviamente solo va a pedirme un lado. Si selecciono acá este trapecio, bueno, va a pedir esos datos de ahí. Y aquí abajo nos da la información, cuál es H, cuál es B sub T, cuál es B sub B. Tenemos aquí algunos, pero no son todos. Para poder ver todas las opciones que nosotros podemos, todas las opciones de formas que podemos definir, podemos ir a la parte de, nuevamente, el librito que nos indica para importar. Aquí tenemos todas, ¿no? Tenemos toda esa sección. La primera, pues se va a llamar, en este caso lo ha llamado como normalizada. La primera se llama normalizada. La segunda se va a llamar, es la de pared delgada. La tercera es de macizas. Bueno, estoy dibujando varios. Es de maciza. Y la otra es de maciza 2. Ahí está, maciza 2, ¿no? Entonces, vamos a aplicar las diferencias entre todas estas de acá. Las normalizadas son aquellas que podemos extraer de normas. Principalmente podemos hacer referencia a los perfiles metálicos, ya que los perfiles metálicos, todos los perfiles, pues tienen un nombre específico que corresponde a una norma. Por ejemplo, si estamos en normalizado, podemos escoger las que tienen forma de I, ¿no es cierto? Aquí vemos forma de I, que es esta de acá, y podemos sacar de qué norma queremos, ¿no? De la americana, de europea, de la española, etc. Podemos escoger todas acá. Aquí tenemos la normativa, por ejemplo, tenemos la ACTM, tenemos acá la ISC, en este caso la 16, también podemos sacar de ahí. Aquí tenemos cuáles, por ejemplo, en este caso, para la norma ISC, estos perfiles se llaman HP, no HP, y su respectivo código, en este caso 18 por 204. Tenemos todas estas de acá, por norma.
Por ejemplo, si vamos nuevamente acá arriba y escogemos la HTM, acá en la HTM esta se llama HDD, ¿no? HDD y tenemos acá lo que corresponde, la 260 por 54, 260 por 114 y demás. Tenemos todas acá, ¿no? Y así con todas las que vamos a estar necesitando. Tenemos que sacar esta acá. Si quiero el perfil tipo C, ¿no? Obviamente no se llama tipo C, pero se parece a la forma tipo C. Entonces nuevamente podemos sacar de normativa. Tenemos acá de la ISC, se llama C y sección, bueno, lo que corresponde. Esto ya está por norma, nosotros no hacemos nada. Esto de fábrica va a venir con esas dimensiones. Ahí está. Entonces, esa es la parte de las normalizadas. Podemos dar clic en aceptar y ya está. Entonces, automáticamente acá nos da los valores principales de esa sección. Vemos que todo esto cambia. Los valores de la sección, lo propio, todo se ha calculado nuevamente. Los puntos, tenemos mucho más puntos. Las líneas que forman este perfil de acá, las partes, los puntos de tensión también, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo estamos haciendo de ahí. Si no queremos esa, nuevamente vamos al librito y podemos escoger de acá. Recordemos que normalizado, principalmente van aquellas para que son las estructuras metálicas, porque todo ya está con norma. Nosotros, por lo general, y casi siempre, nosotros ya compramos de fábrica, bueno, un perfil que nosotros estemos, que ya esté normal, ¿no? Ahora, eso en cuanto a la parte de normalizadas. También tenemos la parte de pared delgada. Tenemos acá pared delgada. Entonces estas vemos que se parece a la anterior, solo que esta de acá no está normal. Podemos agarrar nosotros, por ejemplo, decir el I, en perfil I, ahí está, el perfil I, y ya podemos editar cada una de estas. En las normalizadas no podemos editar. En esta de acá ya podemos cambiar su edición. Igual sigue siendo un perfil I, pero ya podemos nosotros esto hacer fabricar, ¿no? Obviamente no nos conviene, pero podemos hacer acá nosotros la edición de este perfil I. Pero repito, de acá en pared delgada, esto trabajan lo mismo, pero el de acá, la parte normalizada, viene por norma, y lo de acá es algo que nosotros podemos modificar. Ahora, tenemos también la parte de maciza 1, que esto se entiende que son perfiles o secciones rellenas. Principalmente vamos a utilizar, por ejemplo, para concreto y madera, ¿no? Entonces, tenemos acá las macizas. Entonces, entre las macizas, bueno, tenemos pues lo más común, que es el perfil o la sección rectangular, que es la que hemos avanzado desde un principio. Tenemos la sección, por ejemplo, la sección T, que está por acá. Igual podemos modificar cada una de estas. Y tenemos, bueno, más tipos de secciones, ¿no? Estas de acá son más tipos de secciones. En maciza 2 es lo mismo, solamente que son un poco más complejos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos secciones más compuestas, digamos, secciones que se pueden construir con 3 rectángulos, por ejemplo. Tenemos acá, ¿no? Entonces, en partes, vemos que ahora tenemos 3 partes. La primera parte, la segunda parte y la tercera parte, ¿no? Entonces, vemos que son figuras un poco más compuestas, más complejas. Es lo mismo, ¿no? Ahí está. Nosotros vamos a utilizar, bueno, por preferencia, siempre las rectangulares, que son las que podemos colocar la base y nuestra altura. Pero podemos usar cualquiera de ellas, todas las de acá. Entonces, por preferencia, las rectangulares, y aquí también aparece de las secciones del tipo que hemos elegido. En este caso estamos en macizas, pues todo esto son macizas. Escogemos acá, por ejemplo, las de pared delgada. Bueno, aquí a veces se trata de, bueno, se coloca los perfiles de pared delgada. Ahí tenemos. En este caso, pues maciza. Ahí está. Obviamente podemos preguntarnos, ¿y qué pasa con las secciones que aquí no existen? No puede ser que tenemos un perfil en forma de estrella y aquí no hay ese perfil en forma de estrella. ¿Podemos crearlo? Claro que podemos crearlo. Podemos ir a la opción del librito nuevamente. De aquí vemos que hay un botón que dice de mis secciones, es porque no tenemos ni una sección cargada. Pero nosotros tenemos una herramienta adicional que es de RFEM, que se llama RSection, que es el de acá. Haciendo clic acá, se nos va a abrir una opción para poder importar secciones creadas de RSection. ¿Qué es RSection? Es otro software exclusivo para poder generar secciones y perfiles. Entonces, vamos a poder crearlo desde acá. Este es otro software que es muy, muy avanzado, que se puede trabajar como fábrica, de hecho, en RSection, pero en este caso, aquí están prácticamente todas las formas que pudiéramos imaginar. Si quisiéramos crear, necesariamente tendríamos que usar
el software RSection, generar el archivo de RSection e importarlo desde acá. Así que por ahora nos vamos a limitar a todas las que tenemos, que es una gran cantidad de elementos que podemos hacer. Damos clic en cancelar y vamos a crear esta sección. En este caso le llamaremos, por ejemplo, 30, la base 30, la altura 30. Un rectángulo. Bueno, un cuadrado en realidad, pero es un rectángulo de 30 por 30, o sea, un cuadrado. Ahí está. Aquí se actualiza la forma de cómo está quedando. Y también nos muestra, bueno, cuál es la H, cuál es la B. Y aquí también tenemos ya todo acotado. En datos principales, podemos colocar acá un comentario. En este caso va a ser, por ejemplo, columna. Y ya está. Colocamos columna, damos clic luego en aplicar y aceptamos. Entonces ahora, nuevamente, en la parte de secciones ya aparece esta pequeña flechita que indica que ya hay algo ocultándose. Entonces aparece ahí, columna, ¿cierto? Entonces, tenemos la primera sección. Y lo interesante de todo esto es que el nombre es la forma en la que se generan los nombres realmente es muy bueno. Por ejemplo, miren, aquí tenemos la siguiente nomenclatura. Dice 1, el número 1 indica pues que es la primera sección que hemos creado. Guión, RM, que es la paramétrica maciza, ¿no? Y 30-30, que es la dimensión de este rectángulo. Nos aparece que este se ha creado con el material de concreto de 400 PSI y le hemos colocado un comentario como columna. Nos aparece toda esta información. De hecho, podemos hacer clic derecho y a edición. De hecho, aquí nos hemos olvidado que aquí colocamos nosotros el material. Como tenemos varios materiales creados, pues esta sección tiene que ser de algún material. Entonces, aquí vamos a colocar el material. Ahí colocamos el material. Si es que teníamos más materiales, escogeríamos ahí. Como es el único, pues escogemos el que tenemos ahí. Ahí está. Luego, incluso si es que en materiales tengo un solo material y yo quiero con otro material, lo puedo crear desde aquí mismo. Fíjate que aquí en esta opción de material aparece acá un librito que es para importar más materiales. El de acá es para generar un nuevo material y editar el material. Desde acá yo puedo ir acá y nuevamente me lleva a esta pestaña que ya hemos avanzado, que es donde nosotros generamos el material. O sea, el material lo podemos crear incluso desde acá. Lo podemos hacer desde acá, porque tenemos las mismas herramientas. Pero sin embargo, como la manera más organizada de hacerlo, pues sería desde materiales, ir por pasos. Primeramente definir todos los materiales, luego definir todas las secciones. Pero sin embargo, repito, tenemos esa opción desde acá, elegir el material, incluso crear los nuevos materiales desde acá, ¿no? Entonces ya estamos ahí aprendiendo más acerca de RFM 6. Damos clic en aceptar y ahora vamos a crear un nuevo material. Podemos ir nuevamente acá a secciones y decir nueva sección, o por ejemplo, si yo estoy acá, ya estoy en la parte de crear materiales, entonces lo puedo hacer directamente con este botón de acá que dice crear nueva sección. Cuando tengamos un cuadradito como este, que hay una estrellita, fíjate que hay un cuadradito como una estrellita, eso significa nuevo. Nuevo en donde estés. Si estás en la parte de secciones, pues nueva sección. Si estás en la parte de materiales, pues nuevo material. Si estás en la parte de espesores para losas, entonces pues sería nueva espesor. Entonces eso de ahí indica nuevo. El de acá, cuando veas que hay un rectángulo encima de otro, es para copiar, ¿no? Para copiar la sección, para copiar el material, para copiar tu espesor, etc. Por ejemplo, yo daré en nuevo. Crear nueva sección. Creo nueva sección y aparece aquí el número 2, la lista. Tenemos el número 1, lo tenemos acá el número 2. Recordemos que 1 es porque es el primer material que hemos creado. R viene de rectángulo, M de macizo, ¿no? Y 30 por 30. Nuevamente acá R de rectángulo y maciza, 50% en este caso. Vamos a paramétrica maciza nuevamente. Aquí en paramétrica es donde colocamos los datos para la sección. En este caso colocaremos de base de 30, altura de 50. Ahí está, una nueva sección. Ya acá en comentarios, recordemos que en comentarios está en la parte de datos principales, vamos a colocar viga. Colocamos viga, damos clic en aplicar y aceptamos. Ahora tenemos acá dos materiales. Ahora, ¿qué ocurre si es que a uno de esos yo lo cambio su valor? Por ejemplo, estamos acá en la parte de, bueno, voy a hacer esto. Vamos a ir acá.
¿no? Otra cosa muy importante es lo siguiente, ¿no? Si tú haces clic, por ejemplo, vemos aquí el nombre de la sección, es el de acá, el primero que está en color azul, RM3030. Hago clic ahí, puedo ir a edición y me va a llevar a la parte de edición de esa sección. Pero aquí recordemos que aparece al lado, dice 1-Concrete F'C 4000 PSI, que es el material con el que está creado. Si hago clic ahí, clic derecho, pero clic izquierdo, entonces me lleva a la parte del material, o sea, me lleva a la parte de las propiedades de ese material. Y aquí puedo editarlo incluso, ¿no? Puedo editarlo. Obviamente si hago clic en la parte del comentario no pasa nada, ¿no? Entonces nuevamente agarro acá y edición. Voy a cambiar esto, que ya no sea 30 por 30, que sea 30 por 20. Ahí está, colocado 30 por 20. Y ahora doy clic en aceptar, bueno, aplicar y aceptar, aplicar, luego aceptar. Vemos que acá el nombre se ha actualizado. Ahora es RM 30 por 20. Entonces, esto es algo muy ventajoso al momento de optimizar nuestras secciones. Cuando trabajamos en otros softwares, tenemos que nosotros en el nombre definir columna central, digamos 30 por 30. Y luego, si es que era muy grande la sección o muy pequeña, pues modificamos la sección y el nombre también tenemos que modificarlo porque con el nombre nos guiamos cuál es la columna. En este caso es automático, ¿no? Trabajar de esa manera es mucho mejor. Entonces, apenas colocamos columna y si que luego cambiamos la dimensión, bueno, automáticamente se va a actualizar, lo cual nos va a permitir pues hacer un trabajo pues más rápido. Entonces estamos en la parte de sección. Podríamos también crear un nuevo espesor. Hacemos clic acá y nuevo espesor o desde insertar objetos básicos, espesores y cuadro de diálogo. Es exactamente lo mismo. Hacemos clic ahí y aquí tenemos esta ventana, ¿no? Esta ventana de acá. Entonces, aquí nosotros podemos ver, igual que aquí en la parte izquierda, aquí en esta parte va a estar la lista de todas las secciones. Aquí va a estar el nombre de nuestra sección. Aquí va a estar el tipo de espesor, es decir, vamos a ver cómo es eso, y el material del cual está creado. Y aquí los parámetros que se van a requerir dependiendo del tipo de espesor, de cómo va a ser la forma de este espesor. Por ejemplo, vamos a elegir uniforme, es una sección, un espesor constante. Es decir, una losa constante, una losa maciza constante, digamos, ¿no? Que el espesor no varía. Incluso acá nos da la imagen de qué es D. Nuestro espesor D. D en este caso nos da qué es eso de ahí, ¿no? La altura del espesor de nuestra losa, o de nuestra escalera, o de nuestra, bueno, algo con losas, ¿no es cierto? Aquí podemos escoger el material con el que va a estar creando esa sección. Y nuevamente tenemos esas opciones desde acá mismo poder definir un nuevo material, editar el material o importar un material. Podemos escoger también acá lo siguiente, que es variable con 3 nudos. Es decir, se va a definir un espesor con 3 nudos. En este caso, fíjate, tenemos la distancia 1, la distancia 2, la distancia 3. No sé acá, ¿no? De 1, de 2 y de 3. Para hacer esto, obviamente, tenemos que contar ya con esos nudos para poder decir cuál va a ser el nudo 1, ese nudo 2 y el nudo 3. Es decir, tenemos que tener 3 nudos ya en el gráfico para poder elegirlos y desde ahí, pues que el software cree un espesor, un tipo de losa con 3 nudos, donde cada nudo tiene su diferente, bueno, en cada nudo hay una diferente altura. Y tenemos la parte de 2 nudos y una dirección, que son figuras más raras que podemos analizar tranquilamente porque RFEM es el software actualmente con mayor análisis en elementos finitos. Entonces, vamos a ir a varias de esas, incluso de círculo, pero la que nos interesaría sería, por ejemplo, ya hemos visto la losa maciza, podría ser las losas nervadas. En este caso, vamos a ir a la parte de ortotropía de forma. Esta de acá es la que nos va a permitir hacer, modelar y diseñar losas nervadas, la que está con ortotropía de forma. Nuevamente acá, seleccionamos el material. Dependiendo de lo que tenemos acá, se nos va a mostrar algunos datos para poder llenar. Pero si yo coloco, por ejemplo, ortotropía de forma, y vemos que aquí no aparecen los datos. Entonces y se habilitan nuevas cosas. Si es que yo estoy acá en uniforme, vemos que no hay nada más, no hay nada más acá arriba, no hay ningún cuadro acá arriba.
¿no? Entonces, esos cuadros se van activando de acuerdo a la opción que yo escoja. Por ejemplo, nuevamente, si yo escojo de acá ortotropía de forma, entonces tenemos aquí varias cosas. Por ejemplo, aquí vamos a definir, ¿no es cierto? Eh, la, los nervios. Por ejemplo, vamos a ver acá. ¿Qué tipo de cómo queremos? En este caso queremos placa nervada unidireccional, que es la losa nervada en una dirección, la losa nervada en dos direcciones, la chapa trapezoidal y las demás que, bueno, son hartas, no todas vamos a avanzar. Por ejemplo, la losa nervada unidireccional, sí, y aquí nos muestra cómo va a quedar. Entonces ahí está. Ahora, aquí tenemos, nos dice la dirección con respecto al eje Z de la superficie. No, en este caso es que queremos rotar, es decir, fíjate, en nuestro sistema global tenemos acá lo siguiente. Este es el eje X, este es el eje Y en el sistema global y este es el eje Z. Entonces, los nervios no siempre pueden estar en la dirección X o en la dirección Y. Por ejemplo, los nervios pueden estar en otra dirección. En este caso voy a colocar por acá, los nervios pueden estar en una dirección inclinada. Este va a ser un nervio, ¿no? Uno de los nervios, el de acá. Entonces, ahora, como recordemos que estamos haciendo una losa en una dirección, entonces este nervio probablemente tengamos el caso de que el nervio no coincida con la dirección del eje X, o sea, no sea paralelo ni al eje X ni al eje Y. Entonces va a haber un pequeño ángulo, y ese ángulo que se forma entre el eje X, perdón, entre el eje X y el nervio, ese ángulo de ahí es el ángulo beta. El ángulo que se forma, repito, entre el nervio y el eje X. De hecho, acá tenemos gráficamente cómo está. Nos dice que beta es el ángulo entre eje X global y la dirección del nervio, que en este caso le llama X'. X' es la dirección del nervio. Entonces aquí colocamos. Ahora, si nuestro nervio va a coincidir con el eje X, pues no colocamos nada. En este caso, 0. 0 ahí. Obviamente, si queremos colocar un nervio con dirección al eje Y, un nervio que sea paralelo al eje Y, ¿cierto? Un nervio paralelo al eje Y, entonces en este caso sí hay una variación con el eje X. En este caso sería 90, ¿no? Si queremos un nervio, repito, paralelo al eje Y, colocaríamos aquí 90. Si nuestro nervio es paralelo al eje X, colocamos 0. Y si es que tiene una inclinación, ¿no? Un ángulo, nuestro nervio con respecto al eje X, pues colocamos ahí. En este caso colocaremos 0, ¿no? Recordemos que estamos en una nervada unidireccional, ¿no? Entonces vamos a hacerlo ahí. Ahora, esto tenemos que definirlo bien desde acá. Desde acá tenemos que definirlo muy bien porque una de las desventajas que tiene RFEM 6 es que cuando tenemos ya dibujado nuestra losa nervada, no se pueden ver los nervios. No, hasta el momento de hoy, en las actualizaciones que hemos visto, no se puede ver los nervios. Entonces, acá tenemos que definir correctamente. ¿Y cómo nos guiamos? Bueno, voy a dar a cancelar. Aquí está nuestro eje X. Aquí está nuestro eje Y. Ahí está nuestro eje X y nuestro eje Y. Entonces, repito, si nuestro nervio va a ir en esa dirección, entonces el ángulo beta va a ser de 0. Va a ser de 0. Porque es en la dirección del eje X. Si nuestro nervio va a estar en esa dirección, entonces el ángulo beta tiene que ser 90 grados. Va a ser de 90 grados. Y finalmente, si nuestro nervio va a estar algo inclinado, fíjate que con el eje X hay un ángulo, entonces ese ángulo es beta. Entonces tenemos que calcular, tenemos que definir cuánto va a ser ese ángulo de rotación. Eso para poder definir nuestras nervaduras. Estamos acá en ortotropía de forma y hemos escogido nervios en una dirección. Ahí está. Ahí están los nervios en una dirección, ¿no? Ahora, también podemos ir colocando, pues, muchas más cosas. Por ejemplo, aquí tenemos ya los datos. En este caso nos pide el espesor de la losa, D sub P. D sub P, fíjate que es la placa, ¿no? La placa que está ahí arriba. Entonces, en este caso está con defecto 200 milímetros, podemos colocar unos 70 milímetros o 60 milímetros. Ahí está la plaquita, la placa de arriba. Ahora, DR es la altura del nervio. De hecho, aquí nos indica cuál es el DR, ¿no? En este caso, colocaremos, por ejemplo, 140 milímetros. Ahora nos aparecen milímetros, seguramente porque en la parte de configuración de unidades hemos seleccionado pues milímetros. A, la separación entre nervios. Fíjate que ese A va de centro del nervio al centro del nervio. En este caso dejaríamos en 500. Y finalmente,
el ancho de la nervadura. En este caso, pues podemos colocar unos 100 milímetros. Ahí está. Ahí está. Entonces, eso para la parte de si queremos una losa nervada en una dirección, ¿no? Y de hecho, aquí el peso propio obviamente es el peso del volumen del concreto. Entonces, en este caso, pues se debería calcular el volumen de todos los nervios y toda la losa, ¿no? Es el volumen de esta figura que tenemos acá, ¿no? Entonces, RFM tiene esta herramienta, nos dice que el peso propio se va a calcular a partir de que de los parámetros, es decir, de lo real, tal cual como estamos cargando, o un espesor ficticio. Nosotros podemos decir, ok, calculame con un equivalente, ¿no? O nosotros podemos colocar un peso unitario. Por ejemplo, si yo coloco acá determinado a partir de los parámetros, no hago nada, porque automáticamente se va a calcular el volumen de todo el concreto con esos nervios y se va a calcular el peso propio. Si coloco acá peso ficticio definido por el usuario, entonces yo acá coloco más o menos cuál es el equivalente de esa losa nervada en una losa maciza. Es decir, cuánto sería el espesor equivalente de esa losa nervada en una losa maciza. Eso le sería por acá. Y finalmente, tenemos la opción de peso propio definido por el usuario. Entonces, en este caso, colocaría la cantidad por metro cuadrado. ¿Cuánto es el peso propio de esa losa por metro cuadrado? En este caso, lo vamos a dejar determinado a partir de los parámetros. Y nos dice que con todos esos parámetros se va a calcular el peso propio, o sea, se va a calcular el volumen, ¿no es cierto? Y también nos da este valor que se llama espesor ficticio, que bueno, con todos esos valores que hemos ingresado, sería un equivalente a tener una losa maciza de 88 milímetros en función del peso. Entonces ya tenemos la placa nervada unidireccional, que es una losa nervada en una sola dirección. Ahora, podemos obviamente cambiar a placa nervada bidireccional, o sea, losa nervada en dos direcciones, que es esta que tenemos acá. Y el concepto es exactamente el mismo, ¿no? Tenemos el ángulo beta, que es el giro respecto al eje Z de la superficie, y hemos explicado en ese caso, ¿no? Es el ángulo beta. El espesor de la losa, la plaquita de arriba. Aquí tenemos ya obviamente dos nervios. Vamos a configurar el ancho del nervio para cada dirección. Vamos a configurarlo desde acá, ¿no? Entonces, aquí aparece DRX', y ese DRX', pues obviamente es esto de acá. Aquí tenemos, de hecho, tal cual como nos indica, este es DRX', aquí tenemos DRY', que seguramente usted ahora lo ve muy pequeño, ¿no? Pero desde su ordenador ahí se va a notar tal cual como está su etiquetado. Tenemos aquí AX', la separación entre nervios. Tenemos aquí AX', ese es en la dirección, fíjate que es en la dirección Y, es donde está AX'. Vamos a colocar eso, y AY' lo propio. Aquí tenemos AY', eso de ahí. Entonces, es simplemente pues configurar viendo la imagen que está acá y siempre recordando que este es el eje X global. Este es el X global. Ahí está, ¿no? Este es el X global. Y podemos ya ir configurando nosotros. Ahí está. Entonces, eso es algo sencillo. Nuevamente llenaríamos todos los datos de acá, que son la separación entre nervios, el ancho de nervio, y nuevamente podemos colocar acá si queremos que el peso propio se calcule con esos parámetros, o sea que se calcule el volumen real y se multiplique por el peso específico. Eso es el peso del concreto, ¿no es cierto? O también podemos decir que nosotros elijamos un espesor. Por ejemplo, decimos, ok, que el peso específico ya no se calcule con la forma que tiene, que no se calcule el volumen, sino que nosotros vamos a decir que el peso específico, que el peso del concreto, que el peso de la losa, pues sea un equivalente a tener una losa de 200 milímetros de espesor. Y listo, se acabó. O simplemente podemos decir que nosotros vamos a colocar el peso por metro cuadrado, el peso por superficie, ¿no es cierto? Entonces sería, pues en este caso, 460 kilos por metro cuadrado o 600 kilogramos por metro cuadrado es el peso del peso propio de esa losa. Al colocar estas opciones, nosotros ya nos olvidamos de la forma que tiene para el peso propio, ¿no? Si ya no se calcula el volumen, directamente con el software considera este va a ser el peso propio y listo. Pero lo recomendable es siempre dejarlo a partir de los parámetros calculados, a partir de los que hemos generado. Bueno, tenemos obviamente más opciones que son las modificadoras de la matriz de rigidez. Esto no lo vamos a ver, ¿no? Exactamente, no lo vamos a ver para nada. Entonces ya acabó aquí la parte de
de generación de las losas nervadas y también de la losa maciza, ¿no? Tenemos acá, ¿no? Lo dejaremos como losa nervada. Ahí está. Otro tripié de forma. Y bueno, lo vamos a colocar por acá. Por ejemplo, que es una losa bidireccional que en su espesor tenga 60 milímetros. Ahí está. La altura del nervio que sea 140 milímetros por acá, 140 milímetros por acá. La separación en nervios en ambos que sea medio metro. Y la anchura de los nervios que sea de 100 milímetros, de 10 centímetros. Del ancho de los nervios. Ahí está. De hecho, aquí automáticamente se va calculando cuánto es el espesor ficticio, ¿no? Su equivalente en peso a una losa maciza. Con esto vamos a dar clic en aplicar y luego en aceptar. Y ya está. Tenemos ahí nuestros elementos ya dibujados. Entonces aquí acaba la primera parte, que es lo primero que tiene que es lo que es necesario para la parte de nuestro primer modelo, que tiene que ver con la creación de materiales, la creación de secciones y la parte de espesores.